Buenos días, señores. El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, en conjunto con Interfactura, muy de la mano con la actualización fiscal que está provocando el Servicio de Administración Tributaria en el CFDI versión 3.3 y en el complemento de los pagos, retos y soluciones, está enfocado principalmente a su membresía y al público en general. Para esto, esta mañana tenemos esta sesión de información donde el máster en Business Administration, Emilio Bernal, y el contador público y máster en impuestos, Luis Roberto España, nos va a hablar sobre ya una parte más profunda de este evento que vamos a llevar a cabo aquí en el Instituto de Nuevo León. A empezar, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. En efecto, la semana entrante vamos a tener un evento en el Instituto de Contadores donde estaremos toda la semana platicando sobre básicamente todo lo que tiene que ver con CFDI y sus complementos de pago, así como contabilidad electrónica. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema. En principio, básicamente lo que vamos a estar abordando tiene que ver con la cuestión del CFDI y el complemento de pago. Vamos a explicar básicamente en esta hora qué es lo más relevante de este tema, aunque, como lo hemos comentado, la próxima semana estaremos teniendo un evento de toda la semana donde estaremos analizando entre el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León e Interfactura toda esta temática que tiene que ver con estas nuevas obligaciones fiscales que la autoridad ha venido aprobando y implementando y aprobando. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Empezaríamos básicamente con esta parte. Dice Henry Ford que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Básicamente, con esta premisa pudiéramos estar hablando de que actualmente tenemos 60 millones de contribuyentes. De esos 60 millones de contribuyentes, pudiéramos decir, ¿quiénes están obligados a emitir un CFDI? Pues básicamente, como lo estamos viendo, según la base de datos de la misma autoridad, pudiéramos estar viendo que prácticamente todos están obligados a emitir CFDI. Si partimos de la premisa que el régimen de sueldos y salarios conforma casi el 60% del padrón de contribuyentes, y ellos tienen que emitir también ya, ahora sí que un complemento de pagos, que parte de la premisa del anexo 20, en pocas palabras, un comprobante fiscal digital por Internet. De igual manera, vamos a ver aquí la siguiente. Permíteme un segundo. Ok, aquí en la pantalla, pues básicamente vamos a ver que este tema en México data ya de 2004, Emilio, este tema de la factura electrónica, pero no fue sino hasta básicamente este paquete económico que se presenta el 8 de septiembre del 2013, cuando ya realmente nos suben a una era digital, donde ahora todo ya es CFDI. Y si quieres, permíteme, momento de pago. Sí, tomo un espacio de la palabra. Muchas gracias a todos. Su presencia es bien apreciada. Y retroalimentando a ese comentario de desde dónde nace la iniciativa, permítanme comentarles que todo este fenómeno de comprobantes fiscales digitales por Internet es una iniciativa que forma parte del modelo de tributación digital del Gobierno de México. Data, como bien dice la lámina, desde el 2004, pero no es sino hasta 2014, en donde enforza y obliga a que todos los contribuyentes en México empiecen a emitir un comprobante fiscal digital. Veníamos de un mundo de papel, utilizábamos el comprobante fiscal ordinario, y detrás de él teníamos toda una manera de operar, una manera de concebir cómo generar los comprobantes fiscales y cómo al interior de las empresas aprendimos a generar el mundo de comprobación fiscal. Existían dos mundos, el mundo operativo en los negocios y el mundo de comprobación fiscal, que normalmente no se tocaban, no se hablaban. La autoridad, en su objetivo de recaudar más, de ser más eficiente, que le cueste menos al pueblo de México el recaudar, y que
incremente la base de contribuyentes es que aborda dentro de su estrategia de tributación digital al componente del comprobante fiscal digital. Hoy día, comprobante fiscal digital por Internet. En 2014 ya existían algunos contribuyentes que ya emitían por medios propios de forma digital, un CFD, que tuvieron que migrar al CFDI al tiempo que todos los demás y nos incorporábamos al modelo de CFDI, ¿no? El comprobante fiscal digital por Internet. Y esto ha sido el pilar de los cambios que la autoridad ha generado y que le han representado resultados muy atractivos, tanto que a nivel mundial nos posiciona como una potencia, como una empresa líder en la adopción de estrategias digitales en lo que es tributación. Es correcto. Muy bien, vamos a verla. Ok, aquí básicamente es lo que bien comenta Emilio, básicamente la evolución que ha tenido este tema de los famosos FDI, desde el tema de impresos hasta ahorita ya, hoy por hoy, Emilio, que ya estamos con el tema de CFDI y una modalidad muy interesante que es el tema de los complementos y que hemos estado viendo cómo ha estado evolucionando este tema de los complementos. Algunos de los puntos también relevantes es básicamente cómo ha habido la madurez del mercado en temas de factura electrónica, donde pues básicamente esto está en los 5 continentes, Emilio, y pudiéramos estar comentando que México, Brasil y Chile en el continente americano pues están liderando toda esta temática. Esta parte, Emilio, muy interesante, ¿no? ¿Para qué están utilizando la factura electrónica tanto el sector privado como el sector público? Hoy por hoy yo considero que muchos visualizan nada más la temática desde el sector público, donde básicamente lo ven como, oye, es que el sector público lucha contra la evasión fiscal, incremento de obligaciones tributarias, pero bueno, también hay aspectos que con toda esta temática desde el sector público pudiéramos estar hablando de que hay simplificación de las obligaciones tributarias y algo, Emilio, que me gustaría que pudieras comentar algún comentario al respecto, donde desde el enfoque del sector privado, pues básicamente no se hace muchos comentarios al respecto, pero creo que señalo ahí uno de ellos, impulsar los procesos de innovación y automatización, creo que es un tema medular al cual estamos subiendo con esta era digital. Definitivamente, estamos como que adoptando el modelo de tributación digital y en buena medida estamos tan preocupados en la perspectiva del cumplimiento que por sí es un reto y es desafiante para todos los que veníamos de procesos anteriores y modificarlo a un modelo digital con reglas, con especificaciones que la autoridad nos solicita, pues sí nos representa un reto. Pero es importante no perder de vista que todo este cambio forma parte de la estrategia que tiene el gobierno para montarse en las transformaciones digitales. Es decir, toda la base de contribuyentes que trabajamos para con el SAT busca y nos fomenta la autoridad a que digitalicemos nuestros procesos en aras de lograr beneficios de negocio, beneficios de país que tienen que ver con el aumento de productividad, con la disminución de costos e incluso con el llevar a todos los negocios a un siguiente nivel de desempeño. Si por un momento tomamos la información que tiene el CFDI en su versión 3.3 e identificamos que tenemos un comprobante fiscal enriquecido de forma muy homogénea, uniforme, de tal forma que lo pudiéramos utilizar también para conocimiento de nuestras empresas, detectar cambios en el comportamiento de compra de nuestros clientes, prevenir ciclos económicos, nos daremos cuenta que no todo es cumplimiento. Y creo que es un buen momento para dejar ver que existen en el mercado empresas como Interfactura, consultores, que promueven el que, además del cumplimiento, todos los contribuyentes entendemos que podemos dar un siguiente paso para, logrando el cumplimiento, apoyar a nuestro negocio y llevarlo al siguiente nivel, con elementos de inteligencia de negocios, que no son elementos tecnológicos lejanos a nosotros. Realmente ya existen y hay tecnologías que podamos adoptar. La cuestión es que tenemos que, como negocio, como empresario, como consultores, identificarlo, comprenderlo, asimilarlo, pero sobre todo interpretarlo al interior de los negocios. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Fíjate, a manera de preámbulo y que es un tema muy importante, ya que pues básicamente hay algunas herramientas que nos pueden ayudar para poder adentrarnos adecuadamente a esta nueva era digital, como es un portal de proveedores. Hay precargas contables al descomprimir la información del XML. Hay
bóvedas fiscales donde realmente ya tienes ahí la información todo de manera electrónica, validadores masivos de CFDI, y es un tema súper importante. Hay aplicaciones de control en temas de contabilidad electrónica, muy importante, ya viene también un complemento de viáticos. Tenemos que tener herramientas de control de viáticos, y no se diga en cuestiones de comercio exterior, también tenemos que tener herramientas que nos puedan estar ayudando, y que ya la tecnología ya está ahí y que tenemos que estarlo visualizando. Pero bueno, para entrar en materia, Emilio, pues ya estamos próximos, ¿no?, a entrar a una nueva obligatoriedad que tiene que ver con la versión del CFDI 3.3, que entraría en vigor a partir del 1 de diciembre. Sí, gracias Luis. Fíjate que de los primeros mensajes que quisiéramos aprovechar en esta sesión que amablemente nos acompañan es reafirmar un mensaje que la autoridad nos ha pedido que extendamos a la comunidad de contribuyentes. Actualmente nos encontramos en un periodo de convivencia, típicamente las personas le llamaban que era una prórroga, y la verdad es que no es una prórroga per se, es más bien una convivencia entre dos versiones de emisión de CFDI. La actual 3.2, que es la que la gran mayoría todavía permanecemos en ella, y la nueva, la 3.3. Esta convivencia termina el día 30 de noviembre, el final del mes de noviembre. Y es importante en el sentido de que, hablando específicamente del cambio a la versión 3.3, es importante interiorizar que no hablamos de un cambio de un formato a otro exclusivamente. Efectivamente, impacta el número de atributos, campos, y ahorita los vamos a comentar, de una versión a otra. Desaparecen algunos atributos, aparecen a otros, aparecen reglas de validación, patrones, etc. Pero además, el día 1 de diciembre van a empezarse a ejecutar procesos de negocio nuevos que tienen que ver con la emisión y la recepción de comprobantes fiscales digitales por Internet, y que queremos dejar ese mensaje hoy día. No nada más es preocuparse por la emisión del comprobante bajo la nueva versión, sino también la forma de operar, es decir, áreas de cuentas por cobrar, áreas de cuentas por pagar, se ven involucradas específicamente por la emisión del nuevo CFDI tipo pago, el complemento de pago, que es un documento nuevo, es un CFDI, pero no lo hemos utilizado, no lo hemos emitido, no lo hemos recibido. La información con la cual se va a generar ese comprobante también representa un reto que debemos de digerir todos los contribuyentes, y en ese sentido es este esfuerzo, el poderles mencionar a la comunidad del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que hay una parte que tiene que ver con la funcionalidad del negocio y la manera como hemos aprendido a generar y a recibir los comprobantes fiscales digitales por Internet, que se van a ver afectadas producto de este cambio que comienza en diciembre. Hay otros cambios también dentro del menú fiscal de la autoridad de este año, que en unas láminas posteriores vamos a platicar, pero sirve esta lámina para reafirmar la fecha y el espectro del cambio, que las implicaciones del cambio que esta nueva migración nos va a enfrentar. Muy bien, muchas gracias. El tema del marco legal, básicamente de esta figura, pues tiene que ver con 3 ordenamientos. El primero de ellos es el Código Fiscal de la Federación, su artículo 29A. Tenemos que ver también el anexo 20. Dentro del mismo anexo 20 hay temas muy relevantes que tenemos que tomar en cuenta, como es el estándar técnico. Hay unas guías de llenado, que esa fue una temática reciente, por llamarlo de alguna manera, Emilio, pero que ha ayudado mucho al entendimiento de cómo debemos de estar llenando, o cuál es el criterio de algunos aspectos, de algunos nodos del mismo complemento. Como son las guías de llenado. También dentro de esas guías de llenado tenemos algunos apartados que tienen que ver con algunos, incluso preguntas frecuentes, ¿no?, que tienen que ver ahí con cuestiones muy puntuales y muy específicas que tenemos que tomar en cuenta básicamente para toda esta temática. Y las reglas de resolución miscelánea precisamente tienen que ver con el capítulo 2.7 de los comprobantes fiscales digitales. Ahí, por ejemplo, Luis, me gustaría rescatar, dentro del marco legal que rige a esta migración a la nueva versión del CFDI, la buena noticia es que no cambió el marco, permanece tanto código como resolución como el mismo anexo 20. Sin embargo, ha sido enriquecido de una forma muy interesante, pienso yo, en donde aparecen activos, yo les llamo a recursos que ha generado la autoridad para asesorarnos y apoyarnos a todos los contribuyentes en cómo debemos de lograr el cumplimiento. Bien mencionas, al día de hoy, y por eso la reafirmación, la autoridad nos pide que ante cualquier
duda, inconsistencia o problemática que pudiéramos identificar al interior de nuestros negocios para lograr o interpretar el cumplimiento, se han generado un documento que la autoridad pide que utilicemos como la base de todas las dudas que pudiéramos llegar a tener y que se llama guía de llenado. Existe en la página web del SAT, en el apartado de facturación electrónica, dentro del subapartado anexo 20, un documento, es un PDF que se llama guía de llenado, que ha venido evolucionando, ha sido actualizado a lo largo del tiempo durante este año, y cada una de estas actualizaciones son muy relevantes. Es importante no nada más entender que existe, sino también hay que dedicarle tiempo a revisarlo, digerirlo y entenderlo para poder interpretar lo que la autoridad está solicitando, sobre todo a lo largo del tiempo. Ese es un mensaje que quisiéramos también reafirmar en este momento. Ese activo, guía de llenado, permanece público en la página web del SAT y ha venido siendo actualizado. Quienes ya lo conozcan, pero no han entrado actualmente, una recomendación muy grande sería nuevamente revísenlo. Probablemente, si hace tiempo que no entraron, probablemente encontrarán ahí algunas actualizaciones que son necesarias y dignas de tomar en cuenta. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí básicamente hay la factura es el eje de un ecosistema digital. No sé si quieres comentar algo. Claro, con gusto. Parte de la estrategia de tributación digital que mencionaba al inicio contempla muchos componentes o elementos. Son insumos dentro de esta estrategia. Este año, parte de lo que nos dicta la normativa para empezar a utilizar, por ejemplo, el procedimiento de cancelaciones, es el componente del buzón tributario. Hasta antes de esta miscelánea, si bien existía ya el buzón anteriormente, no había sido enforzado para establecer un medio de comunicación y de colaboración, no nada más con la autoridad, sino con la comunidad de contribuyentes. Entonces, una pieza fundamental dentro de esta estrategia, y viendo la factura como el eje de este ecosistema, es la incorporación del buzón tributario. Aquellos hayan conocido muy por encima del buzón tributario, bueno, es un buen momento para regresar a él y empezar a interpretar cómo, en específico, el tema de cancelaciones se ve involucrado el buzón tributario. Temas como la contabilidad electrónica, que ya ha sido tema de discusiones y controversias al respecto, bueno, es un componente también dentro de esta estrategia que deberemos de tomarlo en cuenta. Incluso hay actualizaciones para la gestión de estos documentos que debemos de presentar a la autoridad, que definitivamente hay que tomar en cuenta. Existen iniciativas que la autoridad desea ejecutar, que tienen que ver con declaraciones prellenadas, por ejemplo. Quienes son personas físicas que han hecho sus declaraciones sabrán o habrán notado que ya la autoridad, al contar un documento fiscal con información tan enriquecida, pero ahora homologada y uniforme, que es consistente, le permite saber todos los ingresos y todos los egresos que tienen los contribuyentes, de forma tal que las declaraciones prácticamente estarán evolucionando y en un punto más adelante en el tiempo podrían llegar incluso a desaparecer, algo similar a lo que pasó con la DIM en nómina. Y aquí es en donde se ve claramente que el uso de estos datos, lo que pretende la autoridad es prestar un mejor servicio, tener un mayor control y lograr la automatización. Cuando a mí, el contribuyente, la autoridad, me obliga a montarme en este modelo, de manera, en consecuencia, estoy llevando a mis procesos a una transformación digital, que es algo que debemos de ser conscientes y adoptarlo, porque es la manera como se va a seguir viviendo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, aquí es un dato estadístico básicamente del número de facturas que se han venido emitiendo a lo largo del 2005 al 2017. Vamos a... Aquí, si me permites, yo quisiera destacar algunos. Digo, la gráfica anterior, nada más para tener en cuenta que de qué estamos hablando. Sí, el comportamiento es muy claro de cómo hemos como nación adoptado el modelo y va creciendo, y en este año va a crecer más con la emisión de los complementos de pago. Y nos encontramos en un punto en el tiempo que al día de hoy, por ejemplo, hablamos que cada segundo se emiten más de 200 facturas en México. Es algo que se dice sencillo, implica muchas cosas detrás, y el efecto ha sido que la autoridad tiene resultados positivos. Ha recaudado más de lo que ha presupuestado en 2014, 15 y 16 y ha incorporado mayor número de contribuyentes. Entonces, como entidad, pues, ha funcionado muy bien. El mensaje aquí es, este modelo pues llega para quedarse.
no es algo que en los años hacia adelante se vaya a cambiar, y los resultados como esto es evidente, ¿no? Es un dato duro que la autoridad nos demuestra o nos muestra para dejarnos saber, señores, el modelo funciona y funciona bien. Y parte de lo que busca en la siguiente lámina, Luis, por favor, es esto. La estrategia de modernización busca, por un lado ya mencionábamos, el prellenar declaraciones haciendo los procesos, incluso, además de simplificados, podría retirar algunos, como lo mencionaba la lámina, pero también ofrece modelos de diálogo con la autoridad que antes no teníamos, llámese la figura del buzón tributario, o abonar algunas estrategias que también desea la autoridad que pasen, como implementar acciones de combate a la corrupción. El contar con las reglas de validación en la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet abonan en este sentido. Es un poco difícil de verlo en la superficie, hay que realmente hacer una profundidad para entender en qué momento y en qué forma esto se vive, pero es algo que abona a nuestra nación y hay que entenderlo, hay que adoptarlo en ese sentido. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Realmente, cuando platicamos de esta temática, incluso la Corte, muy preciso en lo que tiene que ver con el anexo 24, la Corte básicamente ya establece que esta figura vino a quedarse. Entonces, ahorita estamos en esa curva de aprendizaje, donde estamos con ese proceso de avances, pero sin duda coincido totalmente contigo, Emilio, en el sentido de que esta era digital va a venir a facilitar básicamente la temática de información, de flujo de información a las empresas. Muy bien, esta diapositiva es muy interesante, Emilio. Básicamente aquí estamos platicando de todo la integración, básicamente de cómo está constituido ese CFDI 3.3. No sé si gustes comentarnos. Claro, con gusto. Esta lámina busca hacer un mapa de todo lo que se encuentra generado por la autoridad, precisamente para guiarnos por el mundo de la migración hacia el CFDI 3.3 y el complemento de pagos. Existen varios bloques de información que está a nuestra disposición y que quisiéramos dedicarle unos minutos nada más para explicarlo. Por un lado, como mencionábamos hace rato, algunos de los activos que se llaman guías de llenado se generaron y se publicaron en los sitios web de la página del SAT y están organizados por segmentos como el anexo 20, propiamente del CFDI 3.3, pero también para el de pagos. Existe una guía de llenado que es una Biblia prácticamente para cómo generarlo y cómo llenarlo, que recomendamos ampliamente que la ubique la comunidad de miembros del instituto y que le dediquen tiempo a revisarla con la salvedad de las actualizaciones que habíamos mencionado. Pero no son los únicos activos. Existe también el complemento de comercio exterior para aquellas empresas que importan y exportan, aunque hoy día la obligación del complemento está para aquellas importaciones definitivas a uno. Definitivamente es parte de la estrategia que el resto de las exportaciones y las importaciones se ven involucradas dentro de la comprobación fiscal en tiempo dentro del roadmap de la autoridad. Lo que ya vivimos en nómina, destacar que ya tenemos un complemento en su versión 1.2 que actualmente emitimos, pero que está ensamblado en un CFDI 3.2. Hay que considerar que hay que llevarlo a un ensamblaje en 3.3, donde no coinciden los campos, ¿no? Entonces, también es un reto que, si bien ya lo habíamos logrado a principios de año, mediados de este año, pues hay que hacerlo ya. Nos encontramos prácticamente en la recta final del periodo de transición y definitivamente que el CFDI tipo nómina se ve involucrado. También existen algunos activos que están relacionados a actividades muy específicas de la economía. Por ejemplo, el hecho de la emisión de las facturas globales o las del sector gobierno. El tema de la factura global es algo que le ha preocupado mucho a la autoridad, de cómo se ha venido generando la factura global y que no ha estado normado o reglamentado como él lo deseara, y ya emitió esta guía de llenado para factura global. Nuevamente, si el negocio del contribuyente las requiere, ahora va a estar supeditado a ciertos códigos, a ciertas reglas que se muestran y se detallan dentro de la guía de llenado. Hay otros activos como los casos de uso y las preguntas frecuentes para cada uno del anexo 20, complemento de pagos, comercio exterior y nómina, que la autoridad ha venido actualizando. A este respecto, mencionar que se ha vivido una intensidad de intercambio de información entre los diferentes sectores de los agentes económicos del país con la autoridad por medio, en este caso, de la AMEX-IPAC, de la cual Interfactura forma parte, en donde se ventilan dudas, inquietudes,
problemáticas que pudieran estar siendo detectadas por la comunidad de los contribuyentes y que se ventilan directamente con la autoridad a través de canales de comunicación específicos para ello. El resultado de las discusiones de estas preguntas o estas situaciones abonan o nutren a estos recursos tanto de casos de uso como de preguntas frecuentes. Hemos visto que han sido muy utilizados aún de personas que apenas están empezando a digerir el modelo. Muchas de las preguntas que podrían llegar a tener ya están publicadas ahí, entonces es uno de los activos, ambos, casos de uso y preguntas frecuentes, que definitivamente pues recomendamos que validen y validen los socios. Y algo que pudiera ser de mucho valor es entrar al análisis de cada uno de ellos. Definitivamente no es el foco de esta sesión, pero sí de las sesiones que estaremos dando más adelante con el instituto, de manera que encuentren respuestas a dudas específicas que puedan llegar a tener y que puedan ser ventiladas directamente con la autoridad, evitando interpretaciones, evitando malos consejos que podrían tener los contribuyentes, sino lineamientos específicos y en dato duro proveniente de la autoridad. Hay otros activos como son el estándar y la matriz de errores, que son documentos más bien de índole técnico, pero que nos permiten, y esta es parte de la intención de mencionarlo aquí, identificar que el cambio o la migración al CFDI 3.3 va a requerir al interior de las empresas la conformación de un equipo multidisciplinar. Típicamente veíamos a las personas de impuestos, quizá, y a los de tecnología detrás de todo lo que podía ser, y ahora no. Ahora, con estos cambios que tienen que ver no nada más con sistemas, sino también con los flujos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, con tesorería, se enriquece incluso hasta con las personas de atención y cuidado al cliente, por aquello de la información como el RFC, que necesitamos contar con que sea genuino, activo, legítimo, y que es un dato que no tenemos al interior de la empresa actualizado necesariamente. Entonces, la mesa del diseño de la solución se ensancha, se amplía, tanto como la complejidad de los negocios. Y este tipo de recursos, como la matriz de errores y el estándar, define claramente cómo cada uno de los campos en el nuevo CFDI va a ser tratado por parte de la autoridad, so pena que no nos indica el comprobante, que ese es un cambio muy importante que debemos de identificar, porque puede trascender a la operación del negocio. Finalmente, existen los minisitios, tanto para nómina, como para anexo 20, como para complemento de pagos, muy enriquecidos en información. Hay presentaciones, hay videos, hay ejemplos, que si bien no son, o pudieran no ser el 100% de investigación real, sí dan una guía de por dónde pretende la autoridad que nosotros declaremos cierta actividad o cierta transaccionalidad que puedo tener en mi negocio. Y un activo no menos importante son los PACs, en este caso Interfactura, pues estamos apoyando a que todos los contribuyentes logremos el cumplimiento en tiempo y forma. Muy bien, Emilio. Pues básicamente aquí sobre esta última, Emilio, me quedo muy bien con una apreciación que acabas de decir, que toda esta temática se tiene que ver con 4 matices básicamente, que es entender la operatividad del mismo negocio, la parte fiscal de definición, la parte de tecnología, que es muy, muy importante, y en algunos aspectos hasta incluso pudiéramos estar analizando algunos aspectos legales. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas, en donde vamos a estar abordando, aquí una pregunta que nos hacen es, ¿podrá gestionarse una prórroga? Ok, de hecho creo que vienen unas láminas adelante, si gustas, creo que sería momento de mostrarla, la presentación. Ya, sí. Adelante. Ok, al respecto de esa pregunta, con todo gusto. La última información que la autoridad nos ha emitido y que los PACs recibimos y estamos en la obligación de llevar a los contribuyentes es la fecha que tenemos para iniciar la emisión de CFDI 3.3 y complemento de pagos permanece como 1 de diciembre, como lo muestra la lámina. En una lámina posterior se muestra un cronograma, si adelantarla, donde menciona cómo se va a vivir esta transición. Si gusta la presentación, por favor. Ok, nos encontramos en el mes de octubre, prácticamente a mediados. La fecha que nos establece la autoridad para CFDI 3.3 y para la migración del CFDI 3.2 a 3.3 termina el 1 de diciembre. A partir de ahí, tanto complemento de pagos como CFDI 3.3 serán una obligación. No hay un anuncio en el sentido de una prórroga en este momento que pudiéramos considerar y que incluso
no conviene que lo consideremos, aún y que pudiera ser alguna, si volteamos a la historia, pudiéramos pensar que puede pasar. Sinceramente, es mucho lo que se arriesga si no consideramos que el 1 de diciembre tenemos que estar emitiendo en 3.3. Adicionalmente, y esto es parte de del mensaje que queríamos compartir, tenemos otras obligaciones que debemos de considerar. La primera de ellas tiene que ver con las cancelaciones que van a estar, si gustes darle hacia adelante, por favor. Tenemos cancelaciones a partir de enero. Y aquí, y viene en la presentación más adelante, hay que considerar que las cancelaciones ahora están supeditadas a un nuevo procedimiento que está publicado en la miscelánea fiscal de este 2017 y que son muy específicas. El mensaje con el que quisiéramos dejarlos esta mañana es la forma en cómo hemos venido cancelando los FDIs hasta el día de hoy en 3.2 va a modificarse y en algunos casos, dependiendo del giro y la operatividad del negocio, puede modificarse de forma significativa. Es importante entender y reconocer lo que nos indica la normativa. Existen unas facilidades que hay que tenerlas muy presentes y analizarlas en el negocio para saber si incurrimos o caemos en ellas o no. El procedimiento de cancelaciones involucra la figura del buzón tributario, como mencionamos, que también representa un reto adicional, un desafío para la forma como hemos venido operando. Entonces, el mensaje en este momento es, hay que considerarlo y está a la vuelta del año, es decir, a partir de enero tendríamos que cumplir con ello. Otro componente adicional es el complemento de comercio exterior. Actualmente nos encontramos en un complemento de comercio exterior versión 1.0, incluso 1.1, pero que se ensamblan en 3.2, en CFDI 3.2. A partir de diciembre tendremos que llevarlos a 3.3 y en enero tenemos la obligación de emitir complemento de comercio exterior en su versión 1.1. Vamos a leer algunas preguntas. Ok, hablarán sobre el complemento de viáticos. Bueno, en esta sesión básicamente nos vamos a centrar con el complemento de pagos. En futuras sesiones podremos visualizar, platicar sobre el tema de complemento de viáticos, ya que es un tema muy extenso también y habrá que ponerle mucha atención también. Si acaso nada más mencionar que al día de hoy, mientras hablamos, el tema viáticos ya se encuentra tipificado y contemplado dentro de la figura del complemento de nómina. En el cambio de versión a la 1.2 existen atributos y componentes, campos que alojan otras percepciones para cada uno de los trabajadores, aquellos que son asalariados. Compensaciones que pudieran ser stocks o bonos, premios o inclusive viáticos. Ahí hay una gran área de oportunidad por parte de las empresas para identificar cómo se deben de estar ventilando, cómo se deben de estar generando estos documentos, considerando eso, ¿no? Porque existen muchas inercias previas. Y el complemento como tal es una iniciativa que eventualmente podría ser una realidad. Sin embargo, hoy día tema viáticos está contemplado dentro del complemento de nómina de CFDI 3.2 y 3.3. Totalmente. Muy bien, pues básicamente el anexo 20, que es el CFDI versión 3.3, está conformado por 65 campos, algunos requeridos, algunos opcionales. Hay la duda de algunos en los cuales dicen, oye, es que dice que es opcional, pero bueno, ya cuando empezamos a analizar básicamente ese tema, sí hay opcionales 100% y hay opcionales condicionales. Entonces tendremos que tener mucho cuidado al momento de estar analizando esa información. Claro, con gusto, y si me permites rápido, dentro de la lámina de la estructura se ve claro dónde está el grueso de los cambios. Muchos de los campos nuevos o los atributos nuevos están en la parte de los conceptos y el mensaje ahí es eso, ¿no? De entender que la factura electrónica como tal en su versión 3.2 la concebía la autoridad como un bloque funcional completo de manera global. Hoy día, ante el cambio que nos pide 3.3, se pulveriza la información y la autoridad pide que seamos muy granulares en cada uno de los conceptos que conforman la factura, con ciertas características, tanto del uso de catálogos para la descripción de la clave y la descripción del producto o servicio que se está incluyendo en la factura, como también el cálculo de los impuestos asociados. En la siguiente lámina de la anatomía se ve muy claro que en la parte de los conceptos aparecen 2 bloques para impuestos trasladados y retenidos, en donde nos pide la autoridad, nos van a reportar los impuestos asociados a cada uno de los artículos que se están incluyendo en la factura con esta forma. Muchos de estos atributos son obligatorios, algunos de ellos son condicionales, es decir, pueden ir
estarían obligados a ir siempre y cuando hay una condición. Por ejemplo, el tipo de cambio. Si emitimos un CFDI que utiliza un tipo de moneda distinto a pesos mexicanos, el atributo tipo de cambio, que es opcional, en ese instante se vuelve obligatorio, porque en México tributamos pesos, no tributamos otra moneda. Entonces, esa circunstancia se hereda en cada uno de estos atributos que se ven marcados tanto en rojo como en negro y que vienen explicados en las guías de detalle. Totalmente. Aquí sería importante, Emilio, citar que básicamente cada uno de estos campos es considerado un nodo, así lo nombran los ingenieros. Entonces, básicamente, una de las partes medulares que tendríamos que analizar es cuál de esos nodos no tendríamos. Y ahorita, básicamente, dentro de la plática nos vamos a centrar en algunos nodos muy relevantes y de mucho uso y que están causando mucha confusión en los contribuyentes. Entonces, vamos a tratar de centrarnos en esos nodos. Aunado a eso, también tenemos el complemento de pagos, de recepción de pagos, que si bien es cierto, Emilio, se habla mucho del CFDI 3.3, pero yo considero que no bueno, también el 1 de diciembre entra en vigor el complemento de recepción de pagos y considero que no se le ha dado digamos que la importancia. A veces nos centramos con el CFDI 3.3 cuando realmente el complemento de pagos tiene también su complejidad, ¿no crees? Yo sí, coincido contigo y de manera muy preocupante, porque lo que hemos visto al momento de ayudar a los contribuyentes a identificar, entender y accionar los cambios que tenga que realizar en su empresa para lograr el cumplimiento del CFDI 3.3, vemos como que mucho del tiempo en el cambio, en la adopción del cambio, se centró exclusivamente al 3.3, dejando por un lado el complemento de pagos. Per se, el complemento de pagos es nuevo, no lo conocemos, no tenemos clara la regla como operamos. Digo, funcionalmente implica que las áreas de cuentas por cobrar tengan que emitir uno. Hay una serie de campos, 34 campos, de los cuales 14 requeridos y 20 opcionales, que no queda claro cuáles son, dónde está la información de esos 20 campos opcionales, dónde está la de los 14 requeridos, que tenemos que voltar al área de tecnología. Oye, ayúdame a construir este nuevo documento, sí es FDI, pero es de pagos. Entonces viene mucha información, como menciona ahí, relacionada a los pagos, que típicamente los sistemas de gestión no necesariamente tienen con el 100% de esa información. La relevancia que mencionas es, oye, ya voltearon, ya identificaron contribuyentes que van a requerir información que probablemente no tengan, porque no está a su disposición de manera accesible por sus sistemas de información para hacer esto automático, en el caso de que requieran hacer emisiones masivas. Y lo preocupante es que hablamos de una obligación. El no emitir un comprobante de tipo pago es como no emitir una factura, es decir, está penado, es fraude, ¿no? Entonces, sí es muy relevante. Estamos a poco más de un mes, un poquito menos de un mes y medio, y hay muchos temas que discutir, que digerir sobre cómo confeccionar la solución para la emisión correcta y adecuada de aquellos complementos de pagos que yo tengo que emitir. Y a su vez, los que tengo que recibir, porque también cuando yo le pago a mis proveedores, voy a tener que exigirles que pongan a disposición o que me entreguen un complemento de pagos que esté relacionado con la factura o las facturas que me están pagando. Que ahí es en donde el tema funcional se vuelve sumamente retador. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Vamos a contestar una pregunta. Dice, ¿aplica el complemento de pago para CFDI versión 3.2 emitidos antes de diciembre y que no han sido cobradas? Okay. Pues, bueno, pues aquí básicamente el tema del complemento de pago entra, va de la mano con el 3.3. Entonces, realmente estaríamos hablando de que un 3.2 no tendría la obligación de emitir un complemento de pago. Así es. Sin embargo, fíjate que existe en la última actualización de las guías de llenado una transición, una pregunta que se contesta para esa transición. Ofrecen básicamente dos caminos, como lo acabas de mencionar, emites un complemento de pago solamente sobre o lo puedes ensamblar únicamente sobre 3.3. Un tiempo, te voy a decir, sí existió la obligación, pues existió una guía de llenado para 3.2 y la retiró la autoridad, dejando ya todo en 3.3 por ahí de julio. Sin embargo, para aquellos documentos que ya emitimos ahorita y que nos van a pagar después de diciembre, nos ofrece dos caminos de autoridad que están publicados en las guías de llenado. No voy a adentrar en los temas de cómo es, pero ahí vienen y es el tipo de circunstancias que quisiéramos exponer, que es urgente empezar a revisar, porque a partir de diciembre 1
pues ya no nos va a dar tiempo más que de hacerlo, ¿no? Entonces, es muy buen momento para evangelizarnos, para interiorizar en qué circunstancia me encuentro, para poder ejecutar los cambios. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio, porque básicamente este tema es un tema funcional, es un tema operacional. Entonces, en nuestras empresas, como bien comentabas hace un momento, esta nueva obligación, pues básicamente parte del área de cuentas por cobrar. Ahora sí que voy a tener que estar timbrando, por llamarlo de alguna manera, la cobranza. Entonces va a ser muy complicado en las empresas poder identificar qué facturas emití yo 3.2 para emitir un complemento de pago y cuáles no. Entonces, sobre esa temática son aspectos muy importantes que vamos a tener que abordar precisamente la próxima semana en las reuniones que vamos a tener de trabajo aquí en el Instituto de Contadores. Y las implicaciones que tienen, porque al existir ahora un CFDI relacionado, viene un campo que la autoridad tiene oportunidad de estar revisando. Esa es la intención, en donde nos acredita los impuestos de lo que estás recibiendo el pago. Entonces, las implicaciones para la contabilidad, como la habíamos venido concibiendo, pudieran verse afectadas. En su gran mayoría, algún impacto va a tener. Entonces, esa oportunidad de hacer los ajustes a como hemos venido haciendo nuestras contabilidades mensuales, es momento de ponerlos en la superficie y tomar una decisión. Aquí es donde decía la mesa de diseño de la solución se amplía porque tienen que participar tomadores de decisiones que estén enterados de la implicación del cambio y que tomen una nueva directriz, que hagan un ajuste a como la empresa lo considere más pertinente, pero que hay que hacerlo, es decir, a como lo habíamos venido haciendo, pues va a cambiar en algún grado, pero deberá de modificarse. No, totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Y más que, digo, me gustó mucho cómo iniciaste básicamente a dar el preámbulo de toda esta temática, en la cual decías, oye, tenemos que analizar básicamente, pues no nada más el área de cuentas por cobrar, sino que este tema que nosotros tenemos la obligación de emitir cada que realizamos la cobranza, pues también lo tienen que hacer nuestra contraparte. Al momento de que nosotros realizamos un pago, para ellos va a ser una cobranza. Entonces también la temática es de que, pues al ser un CFDI, vía complemento, pues vamos a tener que estar solicitando esa información. Entonces, también se vuelve muy interesante toda esa temática que, como bien lo has comentado, tenemos que verlo de manera integral y de manera funcional. Cómo está jugando este CFDI 3.3 con sus diferentes complementos de pago. Con sus diferentes complementos, no solo el de pago. Exactamente. Muy bien, Emilio. Pues básicamente aquí la estructura, ¿verdad? La estructura de los nodos, de cómo está integrado este complemento de pagos. Hemos participado en algunos eventos y nos llama la atención, si nos ponemos a visualizar cada uno de ellos, indudablemente que tenemos que tener un RP donde se esté guardando la identificación de esa cobranza, Emilio, porque si no tenemos básicamente esa ayuda tecnológica, este tema se empieza a complicar. Muy complicado. Las herramientas que se requieren para poder lograr el cumplimiento, dependiendo de la intensidad del negocio, es decir, la cantidad de pagos que hace, la cantidad de pagos que recibe, pues imagínate la cantidad el número de atributos que tenemos que llenar y que estén adecuadamente relacionados y referenciados no nada más a los documentos originales, las facturas originales, sino también a los bookings contables, a los asientos contables que tenemos detrás. Entonces, sí es un reto y sí es importante. La idea de ponerlo en la lámina es dejar en blanco y negro, señores, esta es la estructura del complemento de pago. Señalado en rojo algunos de los atributos que han sufrido modificaciones, porque han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, y esas modificaciones pueden representar retos adicionales que hemos visto que pasan de noche, como mencionaste hace rato, ¿no? De que no le hemos puesto la atención debida a este complemento. Bueno, es el momento, ya no hay mucho tiempo hacia adelante, y gran cantidad de esta información que ahí se muestra probablemente no la tengo yo. Entonces, es relevante en este momento empezar a digerirlo con cada una de las áreas funcionales y hacer un check uno por uno. ¿Y qué dice la guía de llenado de si es obligatorio, si es relacional, si es condicional, si es opcional, etcétera? Pero que quede completamente claro. Y ese es el sentido de las pláticas que estaremos dando hacia adelante. Totalmente, Emilio. 45 días, Emilio. Es un reto. Muy bien. Los tipos de atributo que bien ya comentó Emilio, pues básicamente el requerido, el opcional y el condicional. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Algunos dicen opcional, pero esa parte opcional es opcional condicional. Hay algunos campos que son condicionales. Hay que tener mucho cuidado al momento de estar analizando básicamente esta estructura.
entrada en vigor, ¿verdad? Reafirmar, sí. Tenemos enfrente el complemento de pagos, así como el anexo 20 para diciembre, para el 1 de diciembre, y tenemos comercio exterior y cancelaciones para enero de 2018. Luce muy duro el dato, pero tiene muchas implicaciones, sobre todo el complemento de pago del anexo 20 en diciembre. También la fecha no es precisamente la más sencilla del año, para muchos negocios es complicado, pues es un ingrediente adicional. Hay que vivir con ello y estar al pendiente de las actualizaciones. No hay anuncio de prórroga enfrente, entonces reafirmar eso, ¿no? El cóctel tiene muchos componentes muy interesantes para nuestro fin de año. No, totalmente, Emilio. Y más que todo, Emilio, el hecho de que lo hemos visto en diferentes cámaras, incluso la autoridad ha estado, estuvo aquí el mes pasado en una cámara muy importante aquí en el estado de Nuevo León, y precisamente anunciando que no va a haber, ahora sí que son 45 días. Yo considero que, como bien lo has comentado, Emilio, tratemos de analizar adecuadamente esta temática, no pensando en que pudiera haber, ya que el mensaje ha sido muy claro por parte de las autoridades fiscales, en el sentido de que no va a haber prórroga. Entonces, en ese sentido, pues, no hay para dónde moverse, exactamente. Tratemos de analizar esta información con los elementos que actualmente tenemos. Si quieres, en la lámina. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahí está el mensaje, ¿no? Básicamente hay los 45 días, ¿no?, que estamos comenzando. Muy bien. Algunos de los principales cambios pues tienen que ver, en uno de ellos, Emilio, muy importante, tiene que ver con la cuestión de los catálogos. Vamos a centrarnos en algunos que considero muy importantes y que han causado mucha confusión. Tiene que ver con la cuestión de método de pago, forma de pago, clave de productos y servicios. Así es. Y el uso del CFDI, ¿verdad? Si quieres mencionar de la clave del producto o servicio, sí. Parte de los esfuerzos que ha hecho la autoridad por empezar a tipificar y granularizar las actividades económicas que tenemos o que ejercemos y comprobamos en México es la inclusión de este catálogo. Hemos visto cómo es un reto para todas las empresas identificar que su actividad o el listado de sus actividades aparezca fielmente dentro del catálogo. Es muy complicado que eso suceda para todas las empresas. De manera tal que, si bien el catálogo hoy día tiene cerca de 52,000 renglones, definitivamente que no esperamos que ahí esté todo, ¿no? Eventualmente se ha venido actualizando y se va a seguir actualizando aún posterior a la fecha de diciembre. Entonces, ese es parte del cambio que hay que digerir, que la autoridad nos va a estar emitiendo sus comunicados, sus actualizaciones, lo hace a través de los documentos que están publicados, y que nosotros debemos estar al pendiente porque es nuestra obligación. O sea, hay un tema cultural que debemos de enfrentar y resolver para hacer las modificaciones en nuestros sistemas o en nuestro procedimiento de emisión de facturas. Y es relevante en el sentido de que el producto o servicio, que lo obligatorio es únicamente la clave, no la descripción, está acompañado por otros campos que tienen que ver con los impuestos. Que ahí es en donde está el cambio medular de la autoridad. Antes nos permitía, tú define tu clave de producto, tú define el total de tus impuestos a pagar, y yo aquí los reviso. Y ahora no. Ahora nos dice, para esta clave de producto o servicio vas a utilizar este impuesto, tanto trasladado como retenido. Y además existe una forma de calcular, como la lámina mencionaba anteriormente, son 4 campos que van a dictar cómo calcular el impuesto asociado al producto o servicio que estoy involucrando en la emisión de ese CFDI. Y adicional, hay una columna que habla sobre los complementos que deberán involucrarse en el CFDI, si es aplicable o no para cada uno de los productos o servicios. Los complementos que mencionabas, como los viáticos, al día de hoy hay 29 aproximadamente complementos que no son nuevos, ya tienen mucho tiempo, pero no han sido enforzados o obligados en la emisión. En este momento han habido actualizaciones en ese catálogo, en donde la autoridad ya empieza a dejar ver dónde se va a solicitar que para la emisión de ciertos productos, compraventa de valores, por ejemplo, se incorpore este complemento. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Entonces, lo relevante no nada más es el mensaje, no es nada más escoger la clave que por si es un reto. No termina ahí el reto en el uso de este catálogo, sino en verificar cómo impacta con el resto de la emisión.
Y eso, fíjate que también he visto que ha ocasionado retos adicionales en catálogos como el de las unidades de medida. En algunos sectores las unidades de medida son comerciales, no son fiscales. Entonces hacer el cuadro o hacer el mapeo hacia lo que nos pide la autoridad representa un reto adicional, incluso hasta con sus clientes, porque pueden hacer su distribución distinta a la producción a nivel de unidades y el comprobante pudiera no estar alineado a ello, es decir, puede producir aquí en unidades de medida distintas a las de comercialización, entonces, o distribución y entrega. Entonces, qué decir, veo muy claro que el movimiento o la necesidad de revisar cómo es el funcionamiento de la empresa, tanto para producir como para entregar, cobrar y pagar, se ve impactado. O sea, es necesaria la participación de muchos actores que en gran medida, la gran mayoría de ellos ni siquiera sabían que tenían que participar. Finalmente, mencionaste también uno de los métodos de pago, sí, de los catálogos que han sido muy, han ocasionado controversia, forma y método de pago. La circunstancia es que en el cambio que se vivió en 3.2 en el año pasado, pues estaban volteados. Lo que era método de pago estaba tipificado como forma de pago y al revés. Entonces, pues esa era una confusión tremenda. Vivimos cualquier cantidad de aclaraciones en la emisión de esos comprobantes. Sin embargo, el mensaje es muy claro. En 3.3, los catálogos que hoy día ya rigen a la emisión del comprobante CFDI en 3.3, tanto método como forma de pago, ya están adecuados. Lo relevante es identificar que ahí aparece el tema de los pagos diferidos. Es decir, este es un mensaje que quisiéramos dejar en este momento. La emisión de un comprobante fiscal digital que ya involucra una forma de pago implica para la autoridad que ya se efectuó el pago, acreditándote el impuesto social. Entonces, perdón. No, totalmente, Emilio. Ese punto es, es sumamente importante y trascendental que nos pueda quedar claro, que realmente con 3.2 no nos quedó claro. Vamos a ver, nos hace una pregunta. Buenos días, entonces el complemento de pago solo se va a hacer cuando sea una factura 3.3. Bueno, ya mencionado, en la guía de llenado del complemento de pago vienen preguntas y respuestas que dejan claro que existen dos caminos. La pregunta no plantea eso, pero sugeriría que se refirieran a la guía de llenado, donde deja muy claro cómo hacerlo. Usted puede permanecer con su documento y después emitir otro en 3.3 para poderle asociar el complemento de pago o un camino distinto, pero la recomendación sería diríjanse a la guía de llenado que está publicada y que ha sido actualizada con esta y con más preguntas. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿la descripción del producto debe ir impresa en la factura y XML o solo basta concitar la clave? Lo que debe de... Bueno, aquí son dos mensajes rápidos antes de que se nos acabe el tiempo. Lo que conocemos como factura es el comprobante fiscal digital por internet tipo ingreso, exclusivamente. Hay otros 5. El de tipo ingreso es la factura. Y dentro de ese CFDI se involucra la incorporación de claves para cada uno de los productos o servicios. La clave es la obligatoria en base al catálogo y van a conformar el XML, que ese es el comprobante fiscal digital por internet. La representación gráfica, que es el PDF, únicamente provee una evidencia de que existe un XML. Es decir, el PDF no es el CFDI tipo ingreso. Dicho esto, la incorporación de información en el PDF, en la representación gráfica, sí está normada, está en la resolución miscelánea, indica ciertos campos que son mínimos que deben de involucrarse y de ponerse a disposición de nuestra contraparte cuando así nos lo solicite. Sin embargo, nos gana la herencia. Venimos muy acostumbrados a que toda la información que nos pidieron en el XML la vertimos en el PDF y no necesariamente es normativo. Eso es una herencia, es funcional. Difícilmente yo puedo hacer un proceso contable de un documento donde no viene más información comercial que yo requiero en mi sistema de gestión, pero eso no es fiscal. Eso es completamente funcional. Totalmente de acuerdo, Emilio. Ya estamos en la recta final. Vamos a
a contestar algunas preguntas. Ese tema como hemos comentado, es muy amplio. Tratamos de abordar los temas principales, pero aquí nos están preguntando, ¿el comprobante de pago solamente se elabora cuando la venta es a crédito? Pues bueno, ahí en principio, básicamente, sí. Si nosotros realizamos básicamente una operación y antes de emitir la factura, yo ya realicé la cobranza de esa factura, pues ahí no habría un complemento de pago. El complemento de pago se va a dar en el momento, como bien lo comentaba Emilio, de yo emito una factura y no me han pagado. Entonces, realmente, si con posterioridad a ese proceso se realiza la cobranza, en ese momento se estaría emitiendo un complemento de pago. Y pudiera ser el caso, perdón, vas complementando, y está documentado en las guías de llenado, en las preguntas y respuestas del complemento de pago, el tema, por ejemplo, de los anticipos. Normó la autoridad a qué sí y a qué no va a considerar el anticipo, y también al pago en parcialidades. Cuando esas circunstancias se ven involucradas dentro de este proceso de emisión, aplican ciertas reglas que están publicadas y que tendremos que identificar y reconocer en el proceso que tengamos. Muy probablemente hasta ajustes podríamos estar viendo para acoplarnos o alinearnos a lo que nos está solicitando la autoridad. Entonces, sí vienen esos ejemplos, vienen descritos ya de forma específica, aunque en general la realidad del negocio podría ser un poquito más específica, pero los lineamientos ahí están estipulados como lo que acabas de mencionar. Muy bien. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, si el catálogo no aparece el concepto de la clave, ¿con qué número de clave lo voy a identificar? Okay. Existen algunas facilidades, por ejemplo, al día de hoy la autoridad ha publicado un portal en donde podemos ir por categorías seleccionando que son familias o familia, por ejemplo, de cada uno de los productos o servicios que yo requeriría. Como mencionaba hace rato, no necesariamente van a estar específicamente las actividades o productos o servicios que yo facturo, pero existe una jerarquía que la autoridad en la guía de llenado nos ofrece hasta 2 niveles para determinar cuál es la clave o producto que correctamente puedo estar utilizando mientras se actualiza el catálogo. También así hay una clave genérica por ahí que también podríamos llegar a estar utilizando. Simplemente ser conscientes que es precisamente lo que busca la autoridad. Lo que busca la autoridad es que seamos muy específicos de qué producto, qué servicio y sobre todo qué tributos estamos asociando a ese producto o servicio que se ve reflejado en el complemento. Son el tipo de cuestiones que vale la pena ahorita dejar claros, no dejarlo a la interpretación de nadie, sino revisar claramente cómo lo indica la autoridad en los activos para luego entonces ejecutar el cambio en la emisión de su empresa. Muy bien, Emilio. Pues considero que ya estamos llegando al final de esta sesión. Nuevamente reiterarles, vamos a tener una semana donde vamos a estar analizando básicamente todas estas temáticas. El evento se va a llevar a cabo, como lo hemos comentado, por parte del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y por medio de Interfactura. Vamos a estar analizando básicamente a lo largo de 5 días todo lo que tiene que ver con CFDI, sus complementos de pago, complemento de nómina, complemento de comercio exterior y de igual manera las implicaciones que estos cambios tienen en la nueva versión de contabilidad electrónica versión 1.3. No sé si quieras agregar algo, Emilio. Agradecer al Instituto la oportunidad de platicar con el foro, de hacerles ver la forma como nosotros vemos el tamaño del reto y la intención que tenemos de apoyar a la comunidad, porque es un reto grande, profundo, amplio, y que hemos visto que la información ha sido un elemento que está haciendo falta y que quisieran proponer ese componente, no tanto como la comunidad lo pueda demandar, pero agradecer la oportunidad de platicar con ellos. Correcto, este evento es básicamente, como lo hemos comentado, es abierto a todo el público, a toda la membresía, básicamente en un esfuerzo de poder estar circulando este tipo de información que consideramos muy importante y muy oportuna, ¿no? Ya estando a 45 días de entrar en vigor muchas o las principales de estas obligaciones. Es correcto. De mi parte, muchísimas gracias a todos por su tiempo, sus preguntas. Si quieren continuar con las preguntas a través del chat, las vamos a contestar, pero cerramos la sesión en este momento. Muchas gracias y agradecemos la atención el valor de su atención. Muchísimas gracias.